Buenos días. Bueno, nosotros somos José Teodoro y María Jesús, venimos de la Universidad Jaume I. Muchos de vosotros ya nos conocéis. Y bueno, en este punto tenemos que agradecer a la organización del Congreso esta oportunidad que nos da de mostrar parte de nuestras investigaciones. Esta comunicación se llamó La iluminación natural en un templo renacentista y eso nos ha borrado de la plantilla. Bueno, el objetivo principal de la comunicación era presentar los estudios que habíamos hecho, básicamente gráficos y también documentales. Y aquí podemos decir que a mí me gusta siempre defender que la documentación es histórica, que podemos encontrar en muchos archivos, nos ayuda mucho en nuestra investigación a la hora de estudiar el patrimonio arquitectónico, porque sí nos podemos basar en nuestros estudios gráficos, pero siempre aportando documentación escrita se enriquece mucho más esta investigación. Bien, pues como decía, el objetivo era mostrar los estudios documentales y gráficos que habíamos hecho sobre la parroquial de Vistabella del Maestrazgo, que es un pequeño pueblecito debajo del pico de Peñagolosa, en la provincia de Castellón. Es la iglesia que formó parte de mi tesis, fue el objetivo de mi tesis doctoral, y es una iglesia de estilo renacentista que llama la atención la escala que tiene dentro del municipio, que es un municipio muy pequeñito. También llama la atención que tiene una portada, un retablo de piedra, aunque ha perdido las figuras en la Guerra Civil, que está inspirado en el retablo mayor del Escorial. Bien, dicho esto así, para introducir un poco el edificio, comentar que la metodología que se utilizó fue principalmente un buen levantamiento a base de escáner 3D, la realización de planos exhaustivos y precisos, ortofotos, y luego lo que se hizo es utilizar un software especializado que era SkidMap, que era para lograr saber los rayos de sol, la incidencia que tenían en el edificio, dada la longitud, latitud y día del año, y nos daba el azimut y la altitud de los rayos de sol. El programa estaba muy bien porque te permitía además deducir esos rayos de sol en el año que fue la construcción de la iglesia, que era el año 1604, y que, como me gusta a mí contar anécdotas, yo cuando estaba con esto y tal, le digo a mi hermano, estoy emocionada porque estoy investigando tal, la luz y tal, y entonces mi hermano me dice, ya, pero eso lo sabes ahora, pero no el año que la construyeron. Entonces ya me rayó. Yo dije, pues no, siempre los hermanos siempre te animan mucho. Y entonces busqué esto y efectivamente esta aplicación me dejaba ver la altitud que tenía el sol justo en 1604 y se iba muy poco, o sea, así que al final lo descartamos porque, bueno, pues mi hermano sí que me había fastidiado un poco, pero realmente no se iba tanto como para afectar la investigación. Bien, ¿por qué se llega a hacer este estudio? Pues en primer lugar, esto no aparece así de repente y dices, voy a hacer un estudio de la luz solar en este edificio. Bueno, en primer lugar, pues yo así como anecdótico, ¿no? Me fui con la directora de tesis, que es Concha que todos conocemos, y nos fuimos un día de viaje, ¿no?, por el Renacimiento de Castellón. Y nos pegamos allí, bueno, nos recorrimos no sé cuántas iglesias, yo no sé cómo Concha nos dijo, no te voy a dirigir la tesis, ya después de esta excursión no te la dirijo. Y visitamos, y ella precisamente dijo, ¿y estas ventanas? ¿Y estas ventanas? ¿Por qué tiene estas ventanas el edificio? Pero aquello se quedó allí un poco en el olvido. Pero claro, después de que cuando estás estudiando un edificio te pasas allí más horas que en tu casa, dentro del edificio, claro, íbamos a diferentes épocas del año, yo veía
que la luz que entraba por el óculo que había a los pies de la iglesia, cada vez estaba en una posición. Y luego tenía mi hija pequeña, que tenía 3 o 4 años, que saltaba por aquellas luces, y entonces a mí me vino, ¿cómo es posible? O sea, esto, claro, está, claro, depende de la época del año, la luz ilumina para un lado, digo, pero, ¿y si tiene un sentido, no? Y entonces, pues investiga, no sé, empiezas a preguntarte, ¿no? Cosas, a ver, ¿qué pasa y tal? Y uno de los edificios, ¿no? Que es más representativo de comentar, sobre todo porque es el patrón de nosotros los arquitectos técnicos y aparejadores, que San Juan de Ortega, pues tiene un capitel que la luz solar que entra en el equinoccio alumbra durante, pues eso, unos minutos y solo unos días que están alrededor del equinoccio, porque la luz solar, aparte de que se repite 2 veces al año el mismo efecto, aparte, claro, no podemos decir que solo se hace un día en concreto, o sea, pasa ese día, el día de antes, el día después o 2 días después, porque el Sol va variando muy poquito su trayectoria a lo largo de los días, por lo tanto, sí podemos decir, es justo ese día, pero bueno, es ese día, el día de antes, 2 días antes, porque no varía tanto. Y desde luego se produce 2 veces al año, en este caso, en el caso de San Juan de Ortega, en los 2 equinoccios, ¿vale? Justamente ellos dicen que alumbra la Virgen de la Natividad porque es 9 meses antes de la Navidad, que se supone que es cuando nacería Jesucristo. Bien, también hay otro ejemplo, ¿no? En la Catedral de Palma de Mallorca, que justamente también en los días cercanos a la Navidad, uno de los rosetones entra la luz y lo que hace es que se proyecte debajo del otro rosetón de la otra pared. Bien, todo esto era muy emocionante durante la investigación, porque decías qué bonito, tal. Y bueno, pues había que investigar y ver qué pasaba en nuestra iglesia. Bueno, pues nuestra iglesia tiene una fachada al sur, que es donde más ventanas aparecían, ¿no? Porque aparecían unas ventanas abocinadas en la parte alta, como bien explicaba Alberti en el Renacimiento, y luego Borromeo lo dice, aquí ha cambiado, en el Renacimiento cambia la luz de los edificios y ya no tenemos vidrieras, sino que dice que tiene que haber una luz clara y en la parte alta para iluminar muy bien el edificio y que no tenga pues ni colores ni nada. Bueno, pues esto se daba un poco, las ventanas estaban en la parte superior y aquí en la parte sur pues aparecían varias ventanitas, además de una linterna, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, pues en el ábside, el ábside alrededor es la mitad de un octógono y tiene una ventana a cada dirección. Bien, en la cara norte es esta, aparece un óculo, que es el que yo veía, ¿no? Que pasaba alrededor del pasillo de la iglesia cada día de una forma, y luego, bueno, pues tiene la torre campanario con sus ventanas, que tampoco eso no nos decía mucho. Y sí que había una cosa muy curiosa en esta fachada, y era que teníamos el óculo y una pequeña ventanita allá al fondo, y que repasando los 2 proyectos de restauración que se habían hecho para la iglesia... Te lo quitamos. ¿Por qué me las quitas? Quería apuntar. Vale. Ya estoy. Vale. La próxima vez que no suba. Bueno, pues fijaros que ahí hay una ventanita al fondo, ¿vale? Pues en los 2 proyectos de restauración que habíamos tenido en nuestra mano, aquella ventanita no aparecía. Y entonces un día estábamos en casa y yo le decía, estábamos con el tema y tal, y le decía a José, oye, aquí te has dejado la ventana. Y decía, ¿qué ventana? Y yo, ahí hay una ventana. ¿Cómo una ventana? No hay ninguna ventana. Y yo, que sí, mira, yo tenía 1000 fotos del edificio, por dentro, por fuera. Pero el problema de esto es que esta fachada, en algún momento se había construido muy pegadito ya una casa, con lo cual se ha convertido en un callejón que prácticamente tú pasas por el callejón y no te fijas que haya una ventana. Bueno, pues
era tan fuerte que la gente que había hecho esos proyectos de restauración no se había fijado que estaba en la ventana pequeñita esta, ¿vale? Y bueno, pues después de ver 1000 fotos, ver los escaneados, ver tal, dijimos, pues sí, hay una ventana, es que hay una ventana, ¿vale? Bueno, y eso luego vemos en que se convirtió. Y luego, bueno, pues esta es la fachada que tiene, bueno, pues unas ventanas que dan a la sacristía, bueno, al centro de entre la sacristía hay una capilla que hay en la parte de atrás y, bueno, las ventanas de arriba del ábside. Y esta es el muro que da al norte y que aquí, mira qué casualidad, aquí no pusieron ventanas, no les apetecía. Esto también era muy significativo porque en el norte no ponen ninguna ventana, salvo solo una que da a la capilla, ¿vale? Y entonces dices, hombre, pues esto casi denota algo, porque dices, si no pongo ventanas al norte, que sé que no va a entrar el sol nunca, pues por algo será. Igual solo busco que entre el sol, me da igual que entre la luz, ¿no? Porque la luz sí que entraría, pero desde luego los rayos del sol. Y bueno, pues el primer estudio que se hace es ver la incidencia de los rayos del sol, cómo iban a alumbrar en el solsticio de invierno y el solsticio de verano, es decir, cuando el sol tiene más amplitud y menos amplitud, ¿vale? Es que aquí la proyección no se ve muy bien, pero estos círculos están de color rosita en el artículo, ¿vale? Entonces, lo curioso es que esto es en el solsticio de verano y esto es aproximadamente para el 21 de junio. Y es de los pocos días que por esta ventana de aquí, que esta es la capilla de San Juan, entran los rayos del sol, justo para el 24 de junio, del 21 al 24 de junio. Eso también fue curioso porque en los proyectos de restauración nombraban a esa capilla la capilla de San Juan. Y pasa. Y entonces allí en el pueblo hay mucha devoción por San Juan Bautista y hay una ermita muy cercana al pueblo, a 8 o 9 kilómetros, donde hay un antiguo monasterio y donde allí se conserva la figura de San Juan Bautista, que es una figura románica. Y esa figura románica ha sido muy venerada y muy discutida por los habitantes del pueblo, porque incluso ha habido historias de que si me la intentan robar, que hubo un sacerdote que se llevó la capa, que tal, y la gente le tiene mucha fe. Y en muchas ocasiones, pues yo me enteré por el proyecto de restauración, parece ser que muchas veces bajaba la figura al pueblo. Pero el sacerdote que había en este momento, que estuvo muchos años en el pueblo, lo que hizo es que cogió aquel monasterio y hizo un restaurante. Con lo cual, a ver, que gracias a él no se cayó, pero hizo un restaurante porque le interesaba mucho que San Juan estuviera arriba, no abajo en el pueblo. Entonces le pregunté, ¿esta capilla es la capilla de San Juan? Y me dijo, no, ¿para qué? No, pues no, esta capilla, la capilla de la iglesia. Y no sé, yo veía los símbolos, ¿no? Las pinturas, los símbolos, esta es la portada de entrada, y él decía que no era la capilla de San Juan. Total, que nada, vaya, de momento habíamos descubierto que en aquella presunta capilla de San Juan solo, o sea, de las pocas veces que entraba el sol por la fachada norte era por la ventana de la capilla de San Juan, aproximadamente para el 24 de junio. Pero, ¿qué ocurrió? Que aquella ventanita que os estábamos comentando que aparecía aquí, si tú hacías el azimut y la altitud, veías que a última hora de la tarde del 29 de agosto, día más, día menos, que era cuando fallecía San Juan Bautista, porque San Juan Bautista es el único santo que se celebra su nacimiento y su fallecimiento, igual que el de la Virgen y el de Jesucristo. Entonces, por eso tenemos San Juan 24 de junio y San Juan 29 de agosto. Bueno, pues el 29 de agosto, por esa presunta ventanita que nadie veía y que ahora no entra en la luz solar porque está tapado, está muy cerca de la edificación, entraría un rayo de sol que alumbraría
la portada de la carta. Con lo cual, el capellán me podía decir que no era la capella de San Juan, pero bueno, yo más demostración era imposible entre los símbolos y la iluminación, que parece que estaba muy pensada para que eso ocurriera, pues me decía que sí, que yo había sido en la capilla de San Juan, cosa que no era de extrañar dada la devoción que tenía en el municipio por el santo. Bien, otro de los días estudiados era el día del 15 de agosto, donde se celebraba la Virgen de la Asunción y que la iglesia estaba dedicada a la Virgen de la Asunción. Y justamente por la mañana entra el sol por la ventana central del ábside, iluminando justo la entrada del templo, principal del templo, y lo más curioso es que sobre las 5:45 horas solares, que son las 7, porque en verano va con 2 horas de antelación, entraría por el óculo de los pies y alumbraría justo el altar. Me hace gracia porque como justo para el 15 de agosto también eso pasa a finales de abril, porque esto pasa cada 6 meses, ¿no? Se repite. Me hace gracia porque a veces cuando estoy por allí, pues cuando coincida que está yo por el 15 de agosto, pues me pilla gente que anda por allí, vamos a entrar a la iglesia a ver el sol, porque además, claro, todos los años no lo ves, porque coge y hay años que dices que se nubla, ya no ves el sol. Y bueno, y ahora ya me llaman por teléfono y me preguntan, oye, ¿a qué hora? ¿Sabes? Si no estoy en el pueblo, me llaman y me dicen, oye, ¿a qué hora es lo del sol? Y bueno, pues sí, es así, ¿no? Y bueno, otra cosa que se estudió, luego lo veréis en un vídeo, y otra cosa que se estudió pues fueron ya días significativos como el 1 de noviembre o el día de la Navidad, que el día de la Navidad sí que entraba en la luz solar por esas ventanitas que hay en la fachada sur, y digamos que es el día que más iluminada estaría la iglesia, justo el día de la Navidad. Y bueno, yo ahora pondré un vídeo, pero un poco por completar un poco las anécdotas de esto. A través de la investigación yo llegué a un pueblecito de Huesca, porque estaba relacionada la iglesia de allí, que es el municipio de Font, con la iglesia esta. Bueno, luego si alguien tiene interés se lo digo, pero bueno, a través de los maestros constructores llego allí al pueblo de Font. Y un verano nos vamos de vacaciones a Huesca, y yo pues siempre que me voy de vacaciones siempre estoy trabajando. Pues si vamos a Huesca tengo que ir a ver esto, aquello, no sé qué. Y íbamos a ir al pueblo de Font, porque además había un palacio renacentista. Y yo tenía un compañero, un excompañero de carrera, que vive por la zona, y llevaba muchos años sin hablar con él y tal, total, que le llamé, oye, que vamos a Huesca a ver si nos vemos y tal, y no sé qué, me dice, justo estos días estamos nosotros en Valencia. Digo, pues nada, perfecto, pero yo te voy a poner en contacto con una persona que te enseñará la iglesia tal y no sé qué, vale. Y allí que fuimos, nos pusimos en contacto y además tuvimos el placer de conocer un palacio renacentista que se acaba de vaciar, o sea que la última propietaria había fallecido hace nada, y lo pudimos ver intacto, sin que nadie hubiera entrado a tocar nada, y se conservaba como, vamos, como si estuvieras en el Renacimiento. Bueno, pues hablando de la iglesia, que me interesaba a mí por la relación con la mía, me dice mi compañero, que había sido compañero de carrera, le digo, no, porque tal, no sé, hablando y tal, pues no sé cómo salió lo del óculo. Me dice, sí, si en Foz pasa lo mismo. En Foz yo la estudié a la iglesia y también estaba allí y te viene el óculo, te ilumina la luz justo en un día tal. Y es verdad que yo, es que el tiempo no me da para mucho, pero sí tengo los planos, un día los pasaré a limpio, tenemos fotos, tenemos documentación histórica que nos pasó el señor. Y sí que es verdad que tiene un óculo muy parecido y la orientación de la iglesia es prácticamente igual, y también está dedicada a la Asunción de la Virgen. O sea que yo, viendo la orientación y el óculo y que los maestros constructores estaban relacionados y tal, y después de lo que dijo mi compañero, lógicamente ocurre lo mismo en esa iglesia. Bien, y yo para terminar os pongo un vídeo que captamos, algo le ha pasado al vídeo que tiembla, pero
pero en el pasado no temblaba, no sé, todo es un misterio. Esto es a velocidad rápida, porque el sol lo que hace es que, porque además el óculo tiene, bueno, es demasiado rápido, o sea, el sol empieza a entrar, empieza a iluminar el lateral, se va girando hasta que ilumina el altar, y la verdad es que mientras está girando por el lateral tú ves el círculo, pero cuando llega al altar la gente se decepciona un poco porque dejas de ver el círculo, porque ilumina todo, porque digamos que la luz le llega recto, de la otra manera le viene desviada. Y bueno, y esto es que luego se apaga. Bien, y hasta aquí lo que queríamos contar.